Bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Marcela Macías, muchos ya me conocen. Y la idea es hacerte amigo de la filosofía. Vamos a tratar temas filosóficos. En este momento estamos construyendo un nuevo ciclo que va a estar subido a nuestro canal, en el que, no, a diferencia de los anteriores, que los que ya me conocen saben, o pueden buscarlo en el mismo canal y encontrar clases de filosofía, por ahí depende de las instituciones, inclusive nombrando unidades a las que pertenecían. Este nuevo ciclo está orientado a tocar temas filosóficos que nos parecen relevantes, nos parecen interesantes y que seguramente a ustedes también les pueden parecer interesantes. Entonces van a ir encontrando en él, a medida que vayamos grabando los videos, van a poder encontrar distintos temas o autores concretos. Sí les quiero comentar, los videos van a ser cortitos, duran aproximadamente entre 20 minutos o media hora, así que de cada temática o de cada autor, lejos vamos a estar de agotar todo lo que se conoce sobre ello, pero sí orientar como para crear inquietud. Esa es la idea, crearles las inquietudes a ustedes de conocerlos, de transitar estos temas y tal vez de comenzar a estudiarlos teniendo una especie de guía por donde van a caminar. Es realmente muy humilde la propuesta, simplemente es darnos un espacio para pensar, darnos un espacio para filosofar y, ¿por qué no?, crear, como les digo, esa inquietud. Si logramos esto, yo voy a ser feliz y ustedes me van a acompañar. Así que los invito a nuestro canal de YouTube con Hazte Amigo de la Filosofía. Bien, el primer tema que vamos a tratar, como yo creo que todos ustedes lo pensaron y lo piensan, y vamos a tratar un poquito este tema de qué hablamos cuando hablamos de filosofía. ¿Sí? Si bien en otros videos ya lo he tratado, lo vamos a resumir. Cuando hablamos de filosofía, que es una palabra que por ahí, cuando se habla de filosofía como el nombre de una cátedra, de una materia, un poco asusta, especialmente a ustedes, a los más jóvenes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de qué vamos a hablar, de qué se trata esto de la filosofía. Y para ello nos vamos a ir un poquito a la historia de la palabra, a la etimología. La etimología de la palabra española o castellana, filosofía, deriva del griego antiguo, viene de dos términos del griego antiguo, uno que se lo traduce como filos, amor, y otro como sofía, que significa sabiduría. Y hay toda una leyenda acerca de ese origen, pero de allí, de esas dos palabritas, deriva nuestra palabra filosofía. Por otro lado, cuando hablamos de filosofía, ustedes van a ver que existen una gran cantidad de autores, de pensadores que hablan sobre esto. Y yo quiero puntualizar algunas cosas. Primero, tener en cuenta que cuando hablamos de filosofía, no confundir lo que es la filosofía, por ejemplo, con la religión o las religiones. No confundir el conocimiento filosófico con el conocimiento vulgar. Entonces decimos, bueno, ¿dónde está la diferencia? Y acá viene esto que me pareció interesante tratarlo en este primer encuentro. ¿Tiene algo que ver la filosofía con las religiones o con la religión? Bueno, a ver, voy a ordenar un poquito esto. Cuando hablamos de filosofía, yo les decía, hay muchísimos autores que tratan esto, y hay quienes dicen hoy que la filosofía es una ciencia. Y hay otro grupo de pensadores que dicen no. Si decimos que la filosofía es una ciencia, en el sentido de ciencia moderna, podemos estarle como quitando protagonismo, como que de alguna manera
la estaríamos degradando si la tomáramos de esa forma, aunque quienes hoy creen que todo conocimiento debe estar basado y respaldado por la prueba del método científico, piensan al revés, piensan que si podemos probar y considerar que la filosofía es una ciencia, la estamos igualando a las otras ciencias y le estamos de alguna manera quitando esa posibilidad de un conocimiento que está como en arenas movedizas. Entonces, claramente, volvamos, tenemos dos posturas, quienes dicen que la filosofía es ciencia y quienes niegan que la filosofía es ciencia, pero le dan un carácter superior en realidad, porque dicen, se van hacia la historia de lo que hoy llamamos filosofía y se van hacia la historia, los orígenes de la filosofía occidental, que es nuestra base filosófica, y dicen, en realidad, no lo podemos disminuir a lo que es ciencia, porque en realidad la filosofía es la madre de todas las ciencias, es la cuna de todo conocimiento que evolucionó hasta llegar a nuestros días y poder hablar de ciencia con el sentido de ciencia moderna. Ya los antiguos hablaban de ciencia, pero en un sentido amplio como de un conocimiento de alguna manera relevante o importante. Bien, les decía que no hay que confundir dónde está el límite, hasta dónde, de qué hablamos cuando hablamos de filosofía y cómo puedo no confundirme con otras formas de conocimiento o con otras formas de pensamiento que no son exactamente filosóficos. Si pensamos en la filosofía, fundamentalmente lo primero que traemos a la mente es el razonamiento y el pensamiento humano. Entonces, el conocimiento filosófico básicamente se diferencia de cualquier otro conocimiento en esa necesidad del ser humano de buscar las causas, los principios más profundos de todas las cosas. Y estoy con esto parafraseando a un autor francés que se llama Jacques Maritain y que él está dentro del grupo de aquellos autores que consideran que la filosofía es una ciencia. Y dice Jacques Maritain, porque toda ciencia tiene objeto y método. Y él, analizando a la filosofía, dice, si yo analizo el objeto de una ciencia, vamos a poder desglosarlo en dos formas de objeto. Objeto material, que es aquello que estudia la ciencia, y objeto formal, que es desde qué punto de vista, desde dónde nuestra mente va a abordar ese objeto material o esa materia. Y método, y acá hago un paréntesis y quiero hacer una reflexión, especialmente a quienes están introduciéndose de alguna manera a la filosofía desde el estudio, o porque están en algún comienzo sistemático del estudio de la filosofía, o desde algún sistema educativo, ya sea secundario, universitario, o del que fuera. Lo que quiero puntualizar es que para hacer ciencia necesita método. Las ciencias tienen métodos y hay algunas ciencias que tienen métodos estrictos. Vamos a la idea de método. ¿Qué es un método? Y es aquel camino que también a través de la razón el hombre va construyendo para poder llegar a su fin, que sería en este caso el llegar al conocimiento del objeto material de la ciencia, buscándolo desde el objeto formal. Entonces, ese andamiaje o ese puente, ese andamiaje que le vamos a llamar un camino, que no es un camino casual, sino que es exactamente un camino pautado y que se lo va construyendo, por eso es un método que tiene un grado de qué es lo que va primero, qué es lo que va después, cómo sigue. Por eso hablamos de un conocimiento, de arribar a un conocimiento de manera metódica. No es arribar como se dio, sino siguiendo un método. Pero acá quería hacer esta distinción. Hay ciencias
que tienen métodos fuera de la idea general de método científico, que las abarca cada una de ellas, también tienen formas metodológicas de arribar a cada una, y acá viene la distinción. Para entrar en cualquier método, para arribar a cualquier tipo de conocimiento, vamos a usar la razón. Y es interesante entender que dentro de nuestra capacidad de razonar, tenemos fundamentalmente dos formas de razonamiento que están en todos nuestros actos de pensamiento o de razonamiento, que van a ser la forma inductiva y la forma deductiva de razonar. Y acá sí, volviendo a las ciencias particulares, podemos decir que hay ciencias que utilizan más razonamiento inductivo que deductivo, por ejemplo, las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque cuando usamos el razonamiento inductivo, estamos hablando de un camino que parte de ideas particulares para llegar a una idea general, tratar de ponerle límites, de definir. Y cuando hablamos de deductivo, estamos partiendo de una idea general que tenemos que ver a las particularidades que la vamos a poder aplicar. Entonces, las ciencias biológicas, las ciencias naturales generalmente parten de la observación y llegamos a conclusiones generales. Pero en las ciencias sociales generalmente es exactamente a la inversa. La mayoría de los razonamientos van a ser deductivos porque se parte de hipótesis en donde de una generalidad no probada se lo va a probar al poderlo aplicar a las particularidades. Ahora, volviendo a la idea de método, para volver al tema de que nos está ocupando en este primer encuentro, en toda posibilidad de conocimiento el ser humano utiliza tanto razonamientos inductivos como deductivos. Y el método va a ser el camino que nos va a guiar a dónde, cuándo y cómo vamos a utilizar estos tipos de razonamientos. Sí van a encontrar ustedes autores que hablan de método inductivo y método deductivo. Esta es una cuestión de enfoque. Bueno, volvamos a la filosofía. Entonces, decimos que ¿cómo hago yo o cómo hacemos nosotros para poder distinguir un conocimiento, por ejemplo, profundo? Si yo quiero hablar sobre temas profundos que nos interpelan y que lo vamos a poder ver desde esa capacidad de pensar y buscar las causas más profundas de algo, por ejemplo, el tema, la existencia, la vida, la muerte, qué es ser humano o qué es ser, todo esto lo vamos a poder ver desde la cantidad de formas que tiene nuestra capacidad humana de querer conocer y poder asir o tomar conocimientos. Entonces, sí es importante entender algo. Los conocimientos que nos dan, por ejemplo, las respuestas que nos pueden dar las religiones, no necesariamente pasan por un sedazo absolutamente racional. Cuidado, no estoy diciendo que todo lo que sostienen las religiones no tiene nada que ver con lo racional. Eso no es así, estaría fuera de lo real. Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque en el conocimiento religioso entra lo que otra parte de nuestra humanidad, que es el tener fe, el creer. La filosofía trata probablemente muchos temas en común con las religiones, pero la diferencia está desde dónde busco, a dónde hurgo para llegar a un conocimiento filosófico. Y ahí Jacques Maritain lo dice muy claro. Vamos a tratar de iluminarnos con nuestra posibilidad racional y de buscar esas respuestas que tienen que ver con lo más profundo de todas las causas. Hay cosas, cuando hurgamos un poquito en la historia, vamos a ver que hay temas que siguen y van a seguir mientras exista un ser humano de la forma que nos conocemos nosotros.
van a seguir existiendo, no tienen época. ¿Por qué? Porque tienen que ver con las inquietudes del ser humano, más allá de los cambios culturales y de entorno. Esto tiene que ver con esa necesidad de conocimiento. Entonces, ¿qué necesitamos conocer o qué nos llama en nuestra mente a poner la atención y buscar cómo poder conocer? Y nos llama el asombro, nos llama aquello que de alguna manera nos llega, pero nos sorprende. Y decimos, uy, ¿y cómo es esto? Entonces el ser humano va construyendo respuestas. Si nos vamos, yo hice hace un rato una diferenciación entre filosofía oriental y occidental, muy vaga la diferenciación, porque tenemos esa partición cultural, ¿verdad?, dentro de lo que hace a la generalidad del mundo a donde habitamos los humanos. Pero sí podemos ver que en el origen de Occidente, que nos vamos a situar, sí, históricamente en la Grecia antigua, podemos ver que esa Grecia antigua, que en un momento llega a ser la Magna Grecia, están tocándose aristas y puntos, si nos ubicamos geográficamente, está tocándose con un Oriente Medio, y además también cuando uno investiga un poquito, también ve que a pesar de que hablamos, imagínense, estamos hablando tal vez de lo que tenemos documentado, 7 siglos antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo. Imagínense, especialmente ustedes los jóvenes que estamos con tanta tecnología actual, a veces hasta nos cuesta mucho imaginarnos un mundo sin comunicación como la tenemos ahora, con una comunicación absolutamente real, como decir la comunicación que se puede dar en el hablar persona a persona o en el viajar desde un barco que vaya por el agua o de algún modo terrestre, pero muy limitado. Entonces decimos, y eso es una conclusión mía, pero ustedes a medida que vayan entrando en este tema, también seguramente me van a acompañar, que a veces decimos, pero qué increíble lo que llegaron a pensar o cómo llegaron a comunicarse, o cuando vemos y tratamos, o nos tratamos de internar un poco en filosofía oriental, puramente oriental, y filosofía occidental, y decimos, pero llegaron a pensar lo mismo, a pesar de que aparentemente no se hubieran tocado desde lo físico y cultural. Entonces, hay algunas ideas que salen de la base, porque cuando el ser humano está en esta situación de querer comprender y busca lo que tiene a mano, y pensemos en aquella época, y había mucha creencia, o sea, se trataba de explicar, y lo inexplicable había que explicarlo de alguna forma. Entonces ahí venía lo mitológico, ahí venía esta creencia en algo superior, viendo realidades concretas, pero ¿de dónde viene todo esto? Y viene en esto que es tan bonito y que lo podemos tratar en el próximo video, que es la explicación tal vez de cómo desde lo mitológico podemos llegar a tocar, o pudieron llegar los griegos antiguos, a tocar temáticas que siguen siendo transversales y que siguen siendo inquietantes y que nos seguimos preguntando. Por ejemplo, desde aquellos primeros momentos podemos advertir de que ellos tocaron algunas ideas, como por ejemplo la idea de lo divino, y de lo inmanente, eso que está en todo y va más allá del humano, propiamente dicho. Entonces, la idea de principio de todas las cosas, tiene que haber habido un principio y ellos lo buscaban. La idea de
de movimiento, esta idea que hasta el día de hoy la aprendemos, quienes, por ejemplo, practicamos meditación, esta idea del movimiento constante, de la impermanencia, o sea, los tiempos o el tiempo es limitado, nos parece que estamos en situaciones de quietud y en realidad estamos en un constante movimiento. Y esto tiene que ver también con un estado de aceptación o no de realidad, de qué es, para qué vivimos, por qué vivimos. La idea también dualista de que no somos solo físico y cuerpo, esto también ya lo trataron desde aquella Grecia antigua. Esa idea dual de que tenemos algo más que solamente lo físico, y ya lo vamos a ir viendo en distintos videos, esta idea de esta diferencia alma-cuerpo. También todo esto viene de un origen de creencia religiosa, de la época de los poemas homéricos. Tienen explicaciones que eran mitológicas, religiosas, pero que dan la base al pensamiento filosófico. Entonces, por ejemplo, el pesimismo frente a la existencia, que autores absolutamente contemporáneos y modernos lo han tomado y lo seguimos tomando como un tema interpelante, un tema que nos mueve filosóficamente, y sin embargo podemos advertirlo, y lo vamos a ver en el próximo video. Voy a hablar un poco de este origen entre lo mitológico y el comienzo de la filosofía. Entonces, la idea de movimiento, de perfección, todas estas ideas que aún hoy las vamos a tratar y las siguen tratando los distintos filósofos, estaba ya la semillita puesta allá en aquella Grecia antigua. Y no solamente en Grecia, sino, como les digo, no quiero entrar en detalles en este momento, pero sí por ahí les dejo la inquietud, tratando de estudiar otras culturas que aparentemente, digo aparentemente porque cuando uno las estudia dice, ¿cómo puede ser que no se hayan conocido y que hayan pensado exactamente lo mismo o muy parecido, y hayan dejado ese legado cultural que en distintos lugares se ha ido creciendo, se ha ido abonando de distintas maneras? Entonces, bueno, la idea es esta. Espero que esta primera parte les haya servido para saber por dónde van a ir los videitos. Van a ser pequeños videos, como les dije. Acá terminaríamos el primero. El segundo voy a entrar un poco en ese origen mitológico que da lugar o le da el puntapié inicial a la filosofía griega antigua. Y les dejo, como para dejarles un último pensamiento, que cuando hablamos de filosofía griega antigua, el periodo más lejano, los autores le llaman periodo cosmológico. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. Esa búsqueda, que lo dije recién, que trajeron estos genios, o el genio griego, ¿no? Porque ahí, ¿de dónde sale tanto conocimiento? Y bueno, después vamos a ver que se lo atribuyen a distintas cosas, ¿no? Pero estos cosmológicos, lo que realmente buscaban aquellos pensadores, los primeros, era exactamente eso: ¿de dónde sale todo lo que existe? Y eso lo vamos a ver en el próximo videito. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like. Yo voy a intentar leer absolutamente todos los comentarios. Todos tus comentarios también construyen. Así que, bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de videos. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal, a este canal de filosofía, y tratemos, no nos olvidemos que está bueno hacerse amigo de la filosofía. Chau, chau. Hasta el próximo video.